Hola, hola, espero que se encuentren muy bien en sus casas, en sus hogares, y el día de hoy nos compromete para el módulo 4, la clase número 1. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver temas de geografía, vamos a ver qué es un mapa, cómo ubicar Chile, vamos a ver, ¿cierto?, la geografía de nuestro país, las diversas zonas, como la zona norte, zona central, zona sur, zona austral, zona norte chico, etc. Por lo tanto, acompáñenme a ver estas cosas desde ahora ya. Los mapas. A ver, ¿qué son los mapas? Primero tenemos que entender que los mapas son una representación de la realidad. Es decir, no es la realidad, sino que es lo que una persona cree que es la realidad, pero esta realidad es de una porción del territorio. Hay varios tipos de mapas: mapas políticos, mapas físicos, mapas temáticos. Los políticos van a representar las divisiones de los países, los mapas físicos, el relieve, y los mapas temáticos, algún tema, por ejemplo, de historia. Hay distintos tipos de mapas. ¿Qué contiene un mapa? Primero, el mapa contiene un título, pero también contiene simbología. Esta simbología nos va a hablar de las cosas que están dentro del mapa, pero también los mapas están a una escala gráfica, ¿ok? Y esto, ¿cierto?, es para calcular la distancia real o el tamaño real de un lugar. A continuación vemos aquí este mapa. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el título, en la parte inferior izquierda tenemos la simbología y también a la parte inferior derecha se encontraría la escala de este mapa. Por lo tanto, vamos a localizar Chile. Para eso tenemos que entender algunas cosas. Primero, que Chile pertenece al hemisferio sur de la Tierra. Se encuentra en Sudamérica también. Y obviamente tenemos a nuestros países vecinos. Pero para poder situarnos aún mejor, necesitamos aprender qué son los paralelos y los meridianos. Los paralelos van a ser unas líneas imaginarias que van a ir de este a oeste o de oeste a este, que van a cruzar toda la Tierra de forma paralela. Mientras que los meridianos van a partir todos de un mismo punto y van a terminar también todos en un mismo punto, de norte a sur. Todos van a ir, y estos meridianos van a marcar la zona horaria de cada país. Además, hablando de los paralelos, por ejemplo, tenemos el paralelo más importante, que será la línea del Ecuador, que va a marcar la división entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Es decir, todo lo que está al norte se conocerá como latitud norte y todo lo que está al sur como latitud sur. Pero también en los meridianos vamos a tener el meridiano de Greenwich, que va a ser la zona horaria 0, es decir, desde ahí se comienzan a tomar las horas, ¿ok? Entonces, todas estas líneas imaginarias nos van a servir para ubicarnos aún mejor dentro de los mapas. El Chile continental va a estar desde el paralelo 17, 30 minutos, latitud sur, y va a llegar hasta el 56, paralelo 56, 30 minutos, latitud sur. Pero Chile no solo es continental, sino que también insular, es decir, las islas que componen nuestro territorio. Una de ellas es Isla de Pascua, que quedaría ubicada en el continente oceánico.
También vamos a tener el Chile antártico, o más bien esa es una reclamación del Estado chileno, porque la Antártida se rige bajo un tratado multinacional en la cual 17 estados suscribieron proteger la Antártida sin fines bélicos, ni militares, sino que solamente fines científicos. Bueno, nos toca hablar sobre el territorio chileno. Chile va a tener, y el territorio va a tener algunas ventajas y desventajas. La mayor ventaja que vamos a tener, que tenemos salida directa al Océano Pacífico, que nos permite comunicarnos económicamente a través del mar con otros países y otras potencias. Además, también otra ventaja, ¿cierto?, es que lo largo de nuestro país nos permite tener una diversidad de recursos, tanto marinos como recursos agrícolas, madera en el sur, también obviamente los peces, los salmones, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por otro lado tenemos al turismo, que también es una ventaja, porque vamos a tener desiertos, vamos a tener lagos, por ejemplo, lo que están viendo, ¿cierto?, es sobre... Ahí está el volcán Mochochocuenco, y vamos a tener una diversidad de flora y de fauna dentro del territorio. Ahora vamos a ver lo que es el relieve de Chile. Pero el relieve, para que entendamos, es la forma que va a tomar la superficie o la corteza terrestre en un lugar. Y aquí al frente, ¿cierto?, tenemos la foto de Antofagasta, el sector sur, si no me equivoco. ¿Pero por qué? Porque podemos ver aquí y observar la planicie litoral, una forma del relieve donde está asentada la ciudad, pero también vamos a tener la cordillera de la costa, y por lo tanto tenemos dos formas de relieve dentro de la ciudad. Por otro lado, vamos a tener a la depresión intermedia. Esta depresión intermedia en la zona norte va a alcanzar grandes alturas, ¿cierto?, el altiplano, pero luego vamos a tener que en la zona central va a bajar un poco, ¿cierto?, esa altura, y va a ser muy fértil, una tierra muy buena para la agricultura. Y por último vamos a tener a la cordillera de los Andes, que va desde Arica hasta la Antártica, es decir, cruza todo el territorio nacional, y en el norte va a alcanzar las alturas más considerables. Bueno, y aquí vamos a tener el relieve de la zona central, que nos muestra lo que acabamos de ver, ¿cierto? Por un lado la cordillera de los Andes, grande, y después la depresión intermedia, donde se encuentra, por ejemplo, Santiago de Chile. Luego tenemos la cordillera de la costa, para después pasar a las planicies litorales, que sería ahí, en este caso, Viña del Mar, Valparaíso. Pero en el caso de Antofagasta, ya sabemos que Antofagasta es parte de las planicies litorales. Como ustedes sabrán, Chile tiene diferentes tipos de climas dentro del territorio. En algunos lados va a ser mucho más calor o un clima más desértico, como en la zona norte, mientras que en la zona central, ¿cierto?, va a ser una zona más bien templada, con un clima agradable, bueno para la cosecha tanto de uvas como de paltas, tomates, etcétera, un sinfín de hortalizas y verduras. Pero ya si nos vamos un poquito más al sur, el clima empieza a enfriarse un poco más, ¿cierto? Y vamos a tener un clima más bien lluvioso, un clima húmedo, y que también va a favorecer a la agricultura, pero sobre todo a la ganadería de bovinos.
y ahí vamos a tener grandes estancias ganaderas donde están las vaquitas. Pero aún más, ¿cierto? A la zona austral vamos a tener un clima más bien austral, ¿cierto? Con frío, hielo, nieve. Y obviamente esta zona es mala para la agricultura, pero es buena para la ganadería, sobre todo ganadería de ovejas, la ovina. Así que son distintas climas que tenemos dentro de nuestro país. Y ahora vamos a ver algunas características de los climas. Vamos a ver algunos elementos del clima, como la temperatura. Por ejemplo, en Chile la temperatura se va a medir en grados Celsius, mientras que en otros países se mide en Fahrenheit. La diferencia de estos dos es que a los 0 grados es el grado de congelamiento en los Celsius, mientras que el Fahrenheit es a los 32 grados. Por otro lado, vamos a tener la humedad. Esto lo escuchamos generalmente cuando dan el tiempo en las noticias, la humedad relativa del ambiente, etc. Esto significa es cuántas partículas de agua están en suspensión en el aire. Por lo tanto, eso es la humedad. También vamos a tener a la lluvia o las precipitaciones. Esto es la cantidad de agua caída que está en la atmósfera que cae hacia la tierra. Puede ser esta agua de forma líquida o de forma sólida. Y ahí tenemos los granizos, la nieve y obviamente la típica lluvia. A su vez, vamos a tener la presión atmosférica y los vientos. La presión atmosférica va a ser la cantidad de fuerza o de peso que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Mientras tanto, que los vientos van a ser producidos por esta presión atmosférica y se van a estar moviendo por todo el globo terrestre. Y tenemos un ejemplo de los vientos elíseos. Usualmente los vientos se van a formar en las altas presiones y que se van a dirigir, se van a mover hacia las bajas presiones atmosféricas. Por eso tenemos corrientes de viento moviéndose dentro de la Tierra. La altitud también va a influir en el clima y en la temperatura. ¿Cómo va a influir esto? Entre más alto uno esté verticalmente en la Tierra, la temperatura va a tender a bajar. Por lo tanto, se va a acumular generalmente en esas zonas altas nieve y nieve que va a después derretirse en forma de río. Y esto va a suministrar agua a las comunidades vecinas. También vamos a tener a la orografía. Esto va a influir fuertemente en el clima de la localidad. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hay una montaña muy alta y la humedad del mar va hacia la montaña, esta humedad se queda ahí y no se pierde. Es lo que pasa en Antofagasta de repente con la Camanchaca o lo que pasa con la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que atrapa la humedad y permite, ¿cierto?, un microclima o un clima mejor o diferente a otras zonas del país. Otro factor muy importante es la influencia que tiene el mar sobre el clima. ¿Qué va a pasar acá? Que generalmente las zonas costeras van a tener una temperatura más bien templada, sin grandes saltos de temperatura, y también va a mantener la humedad de esta zona. Pero también estamos influidos nosotros, especialmente Chile, por la corriente de Humboldt que enfría las aguas, y esto permite, ¿cierto?, que se cree un clima particular en el territorio nacional. Por otro lado, vamos a tener a la latitud.
esta latitud va a influir en los climas de los países y, por ejemplo, como Chile es un país bastante largo, va a influir en el clima de todo el país, ya de diferentes zonas. Por ejemplo, los que están más cerca de la línea del Ecuador o las regiones que están al norte van a recibir el sol de forma más directa, mientras las regiones que están más lejos de la línea del Ecuador van a recibir el sol de forma perpendicular, por lo tanto no de forma directa, y esto va a mantener las temperaturas más frías y no tan elevadas. Por último, vamos a ver la baja y la alta presión y cómo esto permite la lluvia o impide la lluvia. En la alta presión podemos tener menor temperatura y poca humedad en la atmósfera, o más bien eso pasa en el norte. En el norte, aquí en la zona del norte, tenemos una alta presión que va a impedir que caiga agua o que precipite. Mientras tanto, tenemos, ¿cierto?, que la baja presión va a permitir mayor temperatura, por lo tanto va a generar mayor humedad en la atmósfera y esto va a provocar las precipitaciones, o mejor dicho, que llueva. Y como sale ahí, el viento va a moverse desde una alta presión hacia una baja presión. Ahora nos toca ver el norte grande. ¿Qué características va a tener? Primero, va a partir desde el límite norte hasta el paralelo 27. Y ahí tenemos el norte grande. Pero el relieve tenemos farallones costeros, pampa, cordillera, prealtiplano, altiplano. Por ejemplo, los farallones los podemos ver aquí en Antofagasta. El clima obviamente es desértico, poca lluvia, casi nada. Y también vamos a observar que la hidrografía nos muestra que hay zonas arraicas, que es decir que los ríos no llegan al mar y generalmente están secos. En la flora y fauna vamos a tener cactus, vegetación pequeña, y vamos a tener roedores, vamos a tener mamíferos grandes, ¿cierto? La alpaca, la vicuña, todo eso, y también el cóndor y el flamenco. A su vez, vamos a tener al norte chico, que se va a diferenciar del norte grande. En el norte chico va a comenzar, ¿cierto?, desde el paralelo 27 hasta el río Aconcagua, que queda en Quillota, quinta región aproximadamente. Y también, ¿cierto?, vamos a tener que el relieve va a tener planicies litorales y valles transversales. Donde debería ir la depresión intermedia, tenemos valles transversales. Y por otro lado, el clima es estepa dividido, ¿cierto?, en costero e interior. Hay entre seco, árido y un poquito húmedo. Va variando. Y la hidrografía, hay cauces, ¿cierto?, que son provocados por el derretimiento de glaciares en la alta cordillera y estos llegan hacia el mar. Por otro lado, vamos a tener que la flora y la fauna, vamos a tener plantas de poca altura, ¿cierto? Y en la fauna vamos a tener la chinchilla, el chincol y animalitos más pequeños. Por otro lado vamos a tener la zona central. Y ahí está la foto de Viña del Mar, la ciudad más bonita de Chile, ¿cierto? Bueno, también se encuentra Santiago. Y es desde el río Aconcagua hasta el río Biobío, es decir, hasta Concepción, la octava región. Y bueno, el relieve va a tener cordillera, va a tener depresión intermedia, va a tener cordillera de la costa, va a tener planicies litorales, es decir, todo lo que vimos anteriormente. Por otro lado, el clima es más bien mediterráneo, con etapas secas y etapas húmedas, sobre todo en invierno. Y por otro lado, vamos a tener que la hidrografía son cauces exorreicos, es decir, que llegan hacia el mar y estos van a estar alimentados por lluvias y glaciares.
Y en la flora y en la fauna vamos a tener bosques, vamos a tener espinos, vamos a tener cierta diversidad de especies, pumas, cóndores, chincoles, etc. Entonces, una diversidad de especies mamíferas. Mientras tanto, vamos a tener también la zona sur. A ver, la zona sur va a partir desde el Biobío hasta el canal de Chacao, es decir, de Concepción hasta Chiloé. Bueno, donde empieza Chiloé, mejor dicho. ¿Ok? Entonces su extensión es de esas regiones. Y también el relieve va a presentar muchos volcanes, menor altura de la cordillera. Ahí hay hartos pasos fronterizos hacia Argentina y hartos volcanes. Pero también vamos a tener que la hidrografía, vamos a tener grandes lagos, ríos torrentosos, vamos a tener, por ejemplo, el lago Yanquihue y otros lagos más, el Panguipulli, por ejemplo, también. Y en caso de la flora y fauna vamos a tener una selva boscosa, alta humedad, la selva valdiviana. Y en diversidad de animales vamos a tener pumas, vamos a tener pequeños mamíferos, vamos a tener animales, peces, etc. Un montón de animales. Y por último, vamos a tener la zona austral y antártica chilena. Esta zona, ¿cierto?, va desde el canal de Chacao hasta la Antártica, es decir, hasta el continente blanco. Y ahí está Magallanes, Aysén, esas dos regiones principalmente. Y el relieve son mesetas y cordones montañosos, pero también, ¿cierto?, vamos a encontrar gran cantidad de glaciares, y fiordos, sobre todo fiordos. Y obviamente el clima marítimo de tundra estepárico y obviamente con hielos milenarios. Ahí están los grandes glaciares a vista y presencia de todo el mundo. Es muy bonito, por si acaso. Y tenemos la hidrografía, canales y fiordos, campos de hielo. Vamos a tener grandes ríos, vamos a tener el río Báquer, que es el más caudaloso de todo Chile, el que contiene más agua. Y así, un sinfín de lagos y ríos. Y en la flora y fauna vamos a tener musgos, vamos a tener líquenes, vamos a tener bosques, vamos a tener pingüinos, zorros, nutrias, vamos a tener guanacos, vamos a tener pumas, etc. Y acabamos de ver todo esto, ¿cierto? Es extenso el contenido, pero podemos ver cómo es Chile, las diversas formas, los climas, ¿cierto? Cómo se forman los climas a través de los vientos, las bajas, las altas presiones. Y así también podemos ver la zona norte, el clima desértico, ¿cierto? La fauna, la zona austral también. Por lo tanto, acabamos de ver estas cosas. Y ahora va a venir la actividad a continuación. Espero que la respondan, ¿cierto? Y en cualquier momento pueden preguntarme lo que quieran. Aquí va la actividad. Bueno, terminando todo esto, espero que se encuentren muy bien. No salga de casa, quédense en su casa por esto de la pandemia, lávese las manos. Si va a salir, ocupe siempre su mascarilla y que se encuentre muy bien. Por favor, si quiere, se suscribe, dele like también a la clase, se suscribe y active la campanita para saber de las próximas clases. Que estén muy bien. Chao, chao.